Mi nombre es Rafael. Tengo 68 años, soy viudo, y durante mucho tiempo creí que ser un buen padre era darlo todo, incluso lo que no tenía. Pero, ¿alguna vez has recibido un mensaje que tan corto te desmanteló por dentro? ¿Una frase tan fría que parece haber borrado años de amor en segundos? No te unirás a nosotros. Esteban cree que es mejor irse. Eso es lo que me escribió mi hija, unas horas antes de nuestro viaje juntos. Y digo, wow, porque fui yo quien pagó todo, quien planeó, quien soñó. Me quedé allí, de pie en la puerta de la casa, con mi maleta hecha y mi corazón abierto, y ella me cerró con 7 palabras. Tal vez hayas sentido algo similar. Esa amarga sensación de ser dejado de lado por aquellos a quienes más protegiste. Como si de repente dejaras de ser familia y te convirtieras en una molestia, una carga. En este video, les voy a contar lo que me pasó. No enojado, pero con la verdad. Porque al final entenderás que incluso el silencio de un padre tiene un límite. Y cuando se cruza ese límite, el mundo cambia de lugar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces el golpe más profundo no se da con gritos, sino con el toque ligero de un mensaje. Estaba allí, sombrero de Panamá en mano, lista para volar a Playa del Carmen con mi hija y su esposo. Maleta preparada, documentos en orden, corazón latiendo como un niño a punto de volver a ver el mar. Fue entonces cuando leí: no te unirás a nosotros. Esteban cree que es mejor irse. 7 palabras. Es eso. Y en ese momento, sin previo aviso, dejé de ser padre y me convertí en un extraño. Pero no te preocupes, no reaccioné con escándalo. Lo que hice después fue silencio. Y dolió. Pero era necesario. Si has llegado hasta aquí, si me estás escuchando ahora, es porque es posible que hayas sentido algo similar, y nos conecta. Entonces, si esta historia toca tu corazón de alguna manera, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Y si puedes, deja un me gusta, suscríbete. No es por números, es por presencia. Para contar esto aquí hoy, no es fácil, pero me hace sentir que, de alguna manera, aún no me han olvidado. Después de leer ese mensaje, me quedé quieto, como alguien que pierde terreno pero aún trata de mantener su columna vertebral erguida. Saber cuándo entiende el corazón antes que la cabeza. Me tomó un tiempo aceptarlo, pero esa no fue la primera vez que mi hija me alejó. Ese fue solo el último empujón en un camino que había estado pavimentando. Lentamente, con cemento frío y palabras sueltas, empecé a recordar. Demasiado para recordar, incluso. La memoria tiene tal cosa. Cuando abres la puerta, lo traes todo a la vez. La última vez que Camila vino aquí en casa fue en el cumpleaños de su nieto. Había comprado un pastel de chocolate con esos granizados que le encantaban cuando era pequeña. También compré un coche de control remoto para el niño, muy caro, porque era un lanzamiento. Llegaron tarde, se quedaron media hora, y se fueron diciendo que tenían otra fiesta a la que ir. Me dejaron allí con platos limpios, servilletas aún cerradas, y una vela que ni siquiera estaba encendida. Antes de eso estaba el Día del Padre. Ella envió un mensaje de «Feliz día, papá». Ese mensaje automático que parece copiado de algún banco de frases. Le respondí: «Te amo, hija». Y ella solo lo visualizó. Ni siquiera un corazón lo ordenó. ¿Y las llamadas telefónicas? Siempre corto, siempre con prisa. «Padre, no puedo hablar en este momento. Te llamaré más tarde. ¿De acuerdo? Estamos muy ocupados estos días». Pero nunca llamó después. Seguí esperando, como alguien que deja la radio encendida para no sentirse solo. También recuerdo cuando me dijo que a Esteban no le gustaba el ruido en casa, por lo que era mejor que no lo visitara sin previo aviso. Pero nunca fui de los que hacen ruido. Siempre he sido un hombre tranquilo. Mi silencio ya era molesto, ¿verdad? No obstante, aún así, seguí intentándolo. En Navidad, envié una canasta enorme con vinos, quesos, panetone importado. En su cumpleaños, le envié flores con una tarjeta escrita a mano. Para el nieto, un juguete nuevo en cada ocasión. Y no fue solo un regalo, era presencia. Tenía cuidado, era amor. Pero, ¿sabes qué es más cruel? No se está olvidando. Es darse cuenta de que te recordaron, solo cuando necesitaban algo. Me senté en el sofá con mi teléfono celular y comencé a desplazarme por el historial de nuestras conversaciones. Estaban todos los mensajes. «Papá, ¿podrías transferir esa cantidad hoy? Papá, Esteban va a intentar un nuevo trabajo.
¿Podrías ayudarnos con la entrada al apartamento? Papá, ¿puedes pagar la matrícula escolar de Diego este mes? Y siempre dije que sí, siempre. Porque cuando eres padre, aprendes a dejar ir. Renuncié a mi jubilación para ayudar. Renuncié a los viajes que soñaba hacer. Incluso vendí el auto para poder cubrir la entrada a su nueva casa en Querétaro. Es solo para obtener el financiamiento, papá. Entonces lo hacemos bien. Y lo creí. Pero ese día, con la maleta lista, el pasaporte sobre la mesa, el mapa doblado dentro de la bolsa, lo entendí. Entendí que ya no era parte del plan. Y mira, me dolió entender esto demasiado tarde. ¿Sabes? Hay algo que quería compartir con aquellos que me están escuchando en este momento. A veces, el abandono no llega de una vez. Viene en pedazos, en respuestas cortas, en invitaciones que nunca llegan, en sonrisas que ya no son para ti. Es una tristeza que no grita, solo pesa. Si alguna vez has sentido eso, comenta aquí, escribe, creo, o lo he vivido, porque necesitamos saber que no somos los únicos en el mundo que llevamos este dolor en silencio. Ignoré las señales, y cuando me di cuenta, ya no tenía un lugar reservado en la vida de nadie, solo en el extracto bancario. Pero lo peor estaba por venir, porque ese mensaje, ese simple mensaje, fue solo el comienzo. Y lo que vino después, me dejó sin aliento. ¿Quieres saber qué pasó cuando descubrí quién viajó realmente en mi lugar? Te lo diré, pero prepárate, porque entonces sí, mi mundo se puso patas arriba. Esa mañana, me desperté antes del despertador, como un niño en la víspera de una excursión. El sol ni siquiera había tocado los azulejos todavía, pero ya estaba duchado, planchada la camisa y revisada los documentos. Mi sombrero descansaba sobre la maleta, que estaba apoyada contra la puerta como una compañera ansiosa. La casa olía a lavanda, e incluso había separado una camisa especial para cenar la primera noche en Playa del Carmen. Era azul claro, lino, lo que la propia Camila dijo que me sentaba bien. El café se estaba enfriando en la taza cuando mi teléfono celular vibró sobre la mesa. Me sorprendí esperando algo común, tal vez un recordatorio, una pregunta sobre horarios, pero lo que vi me detuvo. No te unirás a nosotros. Esteban cree que es mejor que estas vacaciones sean solo para nuestra familia. Lo leí una vez, luego otro. Leí un tercero, como si tratara de revertir un hechizo. Sentí que mi corazón se hundía en mi pecho. Eso fue todo. No buenos días. Sin explicación. Solo una frase corta y quirúrgica que tomó la palabra sin hacer ruido. Me senté lentamente en el sofá. La maleta todavía estaba allí, intacta. La camisa azul se cayó del respaldo y ni siquiera me moví. Mi cuerpo entendió antes que la mente. Me habían cortado. Y no con ira, con negligencia. Como alguien que borra un nombre de la lista y sigue adelante. Minutos después, por reflejo, abrí Instagram. Y allí estaban. Camila sonriendo junto a sus suegros, con Esteban sosteniendo los pasaportes. Verano con la familia, decía el pie de foto, con un emoji de sol y un emoji de corazón. El aeropuerto Benito Juárez al fondo. Conté las caras en la foto. 4. Los padres de Esteban. Camila, Esteban. Faltaba uno. Y fui yo. El padre que pagó por todo. Eso lo organizó. ¿Quién imprimió el itinerario? Estaba desaparecido. Miré a la esquina de la habitación y vi el sobre con los boletos impresos. Todavía allí, esperando un viaje que ya no existía. Respondí al mensaje con un simple, está bien. Ni una coma. Sin punto final. Y cancelé el boleto con manos temblorosas. El agente del call center me preguntó el motivo de la cancelación y le dije que fue un error de planificación. Y lo fue. Mi error fue pensar que todavía era parte de eso. Me levanté lentamente, apagué la lámpara de la sala de estar a pesar de que era de día y me apoyé contra la puerta. La casa se oscureció, se quedó en silencio. Era como si incluso las paredes supieran que algo había cambiado. Esa exclusión no fue solo una no invitación, fue un corte limpio, un tipo de dolor que nadie reconoce. No hubo pelea, no hubo discusión, solo una ausencia forzada, como si me hubiera convertido en invisible. Pero habría más, porque días después, en una noche de insomnio, descubriría algo que me quitaría no solo el sueño, sino también el suelo. Una traición financiera escondida detrás de cada sonrisa falsa. ¿Quieres saber cuál fue? Bueno, prepara tu corazón.
porque lo que encontré fue aún más cruel que ese mensaje. Pasé el resto de ese día sentado en mi pequeña terraza, mirando hacia la calle donde he visto a generaciones jugar, formar parejas, vecinos ir y venir. El sol golpeaba con fuerza el cemento agrietado de la acera, los niños corrían descalzos riendo a carcajadas, y yo estaba allí, tranquilo, con el mundo interior desmoronándose. La maleta todavía estaba al lado de la puerta, como un recordatorio mudo del viaje que no iba a suceder. La miré de lado, sin el coraje de moverme. Parecía más una lápida que una pieza de equipaje. Era como si todo eso, el mapa doblado, las zapatillas nuevas, incluso el sombrero de Panamá, fueran recuerdos de algo que nunca llegó a existir. Mi cuerpo estaba allí, pero mi cabeza caminaba hacia adentro, por todo lo que me llevó a ese punto. Recordé cuando Camila me llamó, nerviosa, diciendo que el banco no aprobaría el financiamiento del apartamento sin un pago inicial mayor. Había ahorrado dinero durante años para renovar mi propio patio trasero, para cambiar los viejos gabinetes de la cocina, pero él le dijo: «Hija, te ayudaré. Un hogar necesita raíces». Transferí 200,000 pesos sin pestañear. Lloró por teléfono. Dijo que yo era su héroe. Sonreí, porque cuando eres padre, escuchar esto vale más que cualquier cuenta. Meses después, llegó la reforma. Esteban quería una superficie italiana, de esas que brillan. Camila envió fotos de las ideas, me pidió solo una ayuda más, y me fui, sacando de mis ahorros. Luego vino el auto nuevo, luego la escuela bilingüe de mi nieto. Dije que sí a todo, no porque fuera débil, sino porque pensaba que el amor se mostraba así: sostener, apoyar, estar presente. Y cuando el pequeño se enfermó y Esteban se fue, fui yo quien pasó 3 noches sin dormir con el termómetro en la mano. Preparé té, conté historias, me senté en el suelo de la habitación hasta que el niño se durmió. Camila lloró de fatiga. Dijo que no sabía cómo habría sido sin mí. Pero hoy, viendo todo desde la distancia de la terraza, me doy cuenta de que tal vez nunca se trató de amor. Tal vez fue solo conveniencia. Lo que más me dolió no fue la exclusión, era el silencio, la ausencia de cualquier sentimiento en el acto de cortarme, como si fuera natural, como si fuera un número que no encaja en la factura de las vacaciones. La calle todavía estaba viva, ruidosa, pero dentro de mí solo había un zumbido. Recordaba todo con una claridad que dolía. Cada gesto, cada gracias dicho a toda prisa, cada nos vemos más tarde. El sonido de la escoba del vecino barriendo las hojas secas me recordó la última vez que Camila barrió el patio conmigo. Debe haber tenido unos 12 años. Nos reímos de los pájaros que robaron las migajas del balcón. Ella me miró y dijo: «Papá, eres mi mejor amigo». Eso resonaba ahora, en el contraste de lo que se había convertido. ¿Y sabes qué? Eso fue real. Lo vi en sus ojos. Simplemente no sé cuándo, o por qué, esto dejó de ser cierto. El dolor que se instala en estos momentos no grita. Ella se calma. Se instala como alguien que va a pasar la noche. Y se queda. Y consume. No tuve fuerzas para desempacar la maleta. Ni siquiera para sacar el mapa de la bolsa. Lo único que hice fue cerrar la puerta de la habitación lentamente, como si tratara de no despertar los recuerdos. Me quedé allí, en el mismo lugar, mientras caía la noche y los postes se iluminaban uno a uno, como si todo el mundo siguiera normalmente, solo que yo me había detenido. Pero al día siguiente, algo sucedió, algo que me hizo levantarme de la silla, caminar hacia el teléfono y descubrir que la exclusión no fue solo emocional, también fue financiero. ¿Tienes idea de lo que vi en mi extracto bancario? Bueno, prepárate, porque lo que vino después de esa noche me mostró que a veces la traición continúa incluso cuando el amor se ha detenido. Pasé el resto de ese día en mi rincón, en el mismo banco de la terraza donde solía tomar café con mi esposa antes de que se fuera. El sol calentaba los adoquines de Tonalá, el olor a tierra se elevaba del suelo, y las risas de los niños que jugaban en la calle parecían provenir de otra vida, una que ya no me pertenecía. La maleta todavía estaba allí, estacionada cerca de la puerta, y lo miré como alguien que mira un retrato antiguo, de una época que solo existía dentro de la cabeza. Todo allí me recordó que todavía estaba esperando algo que ya no llegaría. El peso del mensaje de Camila se quedó en mí como una piedra en la espalda. No te unirás a nosotros. Estas palabras resonaron en mi cabeza como campanas al final de la misa. Pero en todo ese silencio,
Lo que más gritó fue el recuerdo de lo que hice por ella. Me vi sentado allí, sin decir nada, pero dentro de toda una película en reproducción. La primera escena fue cuando llamó llorando, diciendo que el banco no aprobaba el departamento en Querétaro. Esteban no había cumplido con la fecha límite para los documentos, y ella, aterrorizada, pidió ayuda. No lo pensé 2 veces. Tomé los 200,000 pesos que ahorré para renovar mi techo, y los trasladé el mismo día. Es solo para desbloquear el financiamiento, papá. Tan pronto como lo aprueben, regularizaremos todo. Ni siquiera quería que se regularizara. Solo quería verla feliz, con la casa de sus sueños. Luego vino la reforma. El arquitecto pidió una fortuna. Cocina americana, suelos italianos, muebles planificados. Esteban dijo que era importante valorar la propiedad. Camila dijo que quería una hermosa casa para que su nieto creciera. Dije que sí. Pedí un préstamo a mi nombre, pagué a plazos con la tarjeta. Simplemente no le dije a nadie que dejé de ir al dentista 3 meses seguidos porque no podía pagarlo. Y cuando el pequeño se enfermó con fiebre alta, fui yo quien se quedó con él durante 3 noches, cambiándole paños fríos en la frente, dándole medicamentos cada hora, cantando suavemente la misma canción que le cantaba a Camila cuando era niña. Esteban estaba de viaje, y Camila, demasiado cansado para poder sonreír, pero en ese momento, todo lo que quería era cuidarlo. No quería reconocimiento, solo amor de vuelta. Y ahora mirando ese cielo enrojecido detrás de las casas, vi que lo había ofrecido todo. Presencia, dinero, cuidado, y a cambio, obtuve un silencio áspero, la exclusión y la frialdad de un mensaje de teléfono celular. El vecino de al lado estaba barriendo el pavimento con la escoba de paja que hacía ese sonido seco. Era el único sonido en la calle. Y me di cuenta, ese silencio, se sentía como un luto, pero un luto sin velatorio, sin flores, sin nadie que diga mis sentimientos. Porque nadie muere cuando se le olvida, simplemente desaparece. Cerré los ojos por un momento. Olí la lavanda que venía de mi propio jardín y me pregunté dónde me perdí en esta historia. ¿En qué momento dejé de ser padre y me convertí en un recurso? Un apoyo, un número. Me quedé con todo, cada promesa, cada gesto. Cada vez decían, ya veremos más tarde. Recordé la primera vez que Camila estuvo lejos de mí por más de una semana. Fue entonces cuando se casó. Y le dije, tampoco dejes que la nueva casa se lleve lo que construimos. Ella lloró. Lo creí. Ahora, todo parecía tan lejano que daba miedo. Miedo a no recordar más el olor de su hijo, la voz delgada que gritaba, «Papá», cuando llegaba a casa del trabajo. Y en medio de este letargo, el sonido de mi teléfono vibrando en la mesa de la sala me hizo abrir los ojos. Miré lentamente, como si temiera enfrentar una nueva pena. Era una alerta de mi aplicación bancaria. Algo me conmovió en ese momento. Me levanté lentamente como alguien que camina con el cuerpo, pero también con los recuerdos. Saqué mi teléfono celular, y lo que vi en la pantalla me heló el estómago. Una compra, en Tulum. Casi 2,000 pesos. Restaurante de lujo. Ya no era parte de la familia de vacaciones, pero mi tarjeta continuó participando. ¿Te imaginas lo que es ser excluido de la mesa y seguir siendo el que paga la cuenta? Porque lo que descubrí esa noche fue mucho más allá de esa compra. Fue solo la punta de algo mucho más grande. Y cuando me sumergí en las transacciones, me di cuenta de que no me habían dejado fuera, me habían explotado. Y no fue por error. Fue un caso reflexivo. ¿Quieres saber qué más encontré en esa factura? Bueno, entonces prepárate. Porque lo que vino después me hizo ver el verdadero rostro de la persona que más amaba. Esa mañana, el sueño se me escapó como un ladrón que ya sabe dónde están escondidas las cosas más valiosas de la casa. La luz de la calle se filtraba a través de la delgada cortina y dibujaba esas sombras en el piso de la habitación que parecían estar moviéndose. Me levanté lentamente, caminé hacia la cocina, tomé un sorbo de agua y sin pensarlo demasiado, tomé el celular que aún vibraba de vez en cuando, con notificaciones que había estado ignorando. Me senté en el sofá de nuevo. Respiré hondo. Abrí Instagram. Y allí comenzó a sangrar de verdad. La primera imagen que vi fue de Camila. Llevaba un vestido ligero, copa de vino en mano, sonriendo a la cámara con ese filtro que difumina la verdad. De su lado, los padres de Esteban. El mar de fondo. Y la leyenda. Nada como la familia real. Esa frase me atravesó como una cuchilla fría. Verdadera familia. Yo que lo di todo, que pagué por cada paso de esa nueva vida, ahora era, ¿qué?
Una nota al pie, un número en la declaración. La garganta se cerró, pero seguí mirando. Una historia tras otra. Los suegros en el spa, Camila en la piscina infinita, platos caros, vinos importados y todos brindando. La exclamación final del pie de foto: gratitud por este momento perfecto. Gratitud. ¿Gratitud a quién? Sentí que me temblaba el dedo, pero fui a la aplicación del banco, y cuando lo abrí, fue entonces cuando la herida se desgarró para siempre. Hubo al menos 10 transacciones allí en los últimos 3 días. Todo en Tulum. Restaurante Liberard, 2.200 pesos. Hotel Vista del Mar, casi 9.000. Boutique Chic, 1.800. Las Rocas Spa, más 3.500. Todo estaba en mi tarjeta adicional, el que le dejé a Camila hace años, en un momento en que todavía decía que era solo para emergencias. La emergencia ahora era yo tratando de respirar al ver eso. Yo, que me quedé atrás, estaba pagando por los dones de la exclusión. Cerré los ojos por un momento. Sentí que mi pecho pesaba como una caja fuerte. El rechazo ya era difícil, pero la frialdad de sonreír con mi dinero mientras masticaba el silencio, me destruyó. Ahí lo entendí. No fue un descuido. Fue una elección. No fue un error. Era un plan. Y yo era parte de eso, como financiero, no como padre. Es difícil explicar cómo el dolor cambia de forma cuando viene acompañado de la decepción. Es como un arma de doble filo. Corta el corazón y saca el respeto a la vez. Me quedé allí, mirando el resplandor azul del teléfono, como si esperara que él se disculpara conmigo en su nombre. Pero no pasó nada. Solo más notificaciones de facturación. Más alertas de consumo. Y allí estaba yo, como un anciano olvidado, pagando para que me ignoraran. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Porque vivimos en silencio. Pero hay momentos en los que el alma necesita hablar. Y ni siquiera he llegado a la peor parte todavía. Porque lo que vi en el banco fue solo la superficie. El fondo en sí lo encontré cuando decidí hurgar un poco más. Y lo que descubrí más tarde me hizo levantarme de mi silla con un propósito que no había sentido en años. ¿Quieres saber qué más estaban escondiendo? Así que agárrate fuerte, porque ahora el silencio ha terminado. Después de todo lo que vi esa mañana, las fotos, los gastos, las palabras cortantes, me levanté lentamente, como alguien que lleva el peso de toda una vida sobre sus espaldas, y fui a mi habitación. Abrí el armario, llegué al fondo, empujé una vieja caja de zapatos a un lado y recogí una caja de madera que no se había movido en años. Era mi baúl de Camila, mi escondite de buenos recuerdos. Me senté en la cama, puse la caja en mi regazo y la abrí lentamente, como si temiera que el pasado se me escapara. El olor a madera mezclado con el tiempo me golpeó en la cara. Dentro estaban las cartas que me escribió cuando era pequeña. Notas con dibujos torcidos que decían, «Te amo, papá», figuras de palo tomadas de la mano y mensajes que dejó en mi lonchera. Uno de ellos dijo, «Eres mi héroe, papá. Nunca me abandona, ¿de acuerdo?». Sostuve ese papel como si todavía estuviera caliente, como si pudiera regresar. Allí, acostado en mi regazo, estaba el amor puro de una chica que una vez creyó que yo lo era todo. Cerré los ojos por un momento y casi pude escuchar su vocecita gritando mi nombre cuando llegué a casa del trabajo. Casi podía sentir sus bracitos envolviéndose alrededor de mi cuello, o su pequeña mano sosteniendo mi dedo en las fiestas callejeras de Tonalá. Y luego vinieron las fotos. Tenía unos 4 años, sentada en mis hombros para ver los fuegos artificiales de Año Nuevo. Yo sonriendo con los ojos, ella con su cabello rizado esparcido por el viento. Esa foto me atravesó como una flecha, porque podría haber jurado que el amor nunca desaparecería. Pero lo fue. Y tal vez fue hace mucho tiempo. Tal vez fue el día en que conoció a Esteban, o cuando decidió que yo era demasiado viejo para encajar en la nueva vida. En la parte inferior de la caja también encontré el sobre con el contrato de la casa. Ese día todavía está despejado. Camila me había convencido de que le pasara la escritura de mi casa a ella y a su esposo. Dijeron que era solo para obtener financiamiento más fácilmente, que el banco lo pidió debido a la burocracia. Pero usted sigue siendo el dueño, padre. Es solo papel. Eso es lo que me dijo, con una sonrisa tranquila y un beso en la frente. Y yo,
tonto como un niño, firme. Recuerdo hasta el día de hoy que después de ese día, Esteban me llevó a comer tacos en la esquina y me llamó segundo papá. Todo parecía sincero, todo parecía estar en orden. Pero hoy, mirando todo desde lejos, veo que las piezas se estaban encajando hace mucho tiempo. Y yo, en mi inocencia como padre, fui el último en darme cuenta. Saber, hay cosas que no queremos saber. Preferimos mantener ese viejo retrato encendido en nuestras cabezas que enfrentar el rostro real de lo que se ha convertido la persona. Pero esa noche, en la oscuridad de mi habitación, con las cartas en la mano y el pecho en ruinas, comencé a comprender. El amor de antes no impidió la frialdad de ahora. Las promesas de antes no sobrevivieron al consuelo que les dio mi sacrificio. Y entonces me vino una pregunta que nunca me había hecho. ¿Contaban con mi final? ¿Será que, en el fondo, esperaban que me fuera pronto y dejara todo allí, como una herencia fácil, como una recompensa por aguantarme hasta el final? Una pregunta como esta no se hace sin dolor, pero me quemó por dentro. Y peor, la respuesta ya comenzaba a formarse, porque había más papeles en esa casa, más documentos, y una verdad aún mayor que no tuve el coraje de enfrentar. Pero algo dentro de mí dijo, ahora tienes que mirar, porque la mayor traición aún estaba por llegar. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. No llegó ni un mensaje, sin enlace, ni siquiera una foto, ni un «buenos días, papá», ni uno de esos emojis fríos que enviamos solo para decir que recordamos. El teléfono celular estaba silenciado como una tumba, y yo empecé a evitar salir de casa. Afuera, el mundo era ruidoso, pero adentro el silencio pesaba como plomo. La vecina de al lado, la señora Luz, me llamó desde la puerta el segundo día. «¿Qué pasa, Rafael? Y la playa, ¿eh?» Sonreí sin mostrar los dientes. Dije que lo había pospuesto por un problema de salud. Le deseó lo mejor y volvió a barrer sus hojas secas. Pero la verdad es que estaba encerrado dentro. Cada rincón de la casa parecía hacerse eco de la ausencia. La televisión encendida solo hacía ruido, no compañía. La comida perdió su sabor antes de llegar a la boca. Incluso el café comenzó a enfriarse en la taza, sin que yo me acordara de beberlo. La maleta todavía estaba en la puerta. Hecho, intacto. Como si todavía estuviera esperando que alguien llamara aquí y dijera, «Fue un error, papá, vamos». Pero nadie vino. Al tercer día sonó el teléfono fijo. Por un segundo su corazón se aceleró. Respondí en un impulso. Fue desde el banquillo. Un asistente me preguntó si confirmé una compra internacional realizada con mi tarjeta adicional, utilizada para pagar una noche en el Oasis Tulum Resort. Su voz era dulce pero mecánica. Dije sí, tragando saliva, como si firmara un certificado de abandono. La llamada se cortó y el silencio volvió a ser más largo. Recuerdo que me senté en la silla de la cocina y me quedé allí, mirando a la nada. Mi casa, que alguna vez había estado llena del olor a pastel y el sonido de pasos apresurados, ahora se sentía como un eco. Solo podía escuchar mi propio corazón latiendo lentamente, como si tuviera prisa por existir más. Y fue en este punto, en este fondo sin escalera, que una frase me cruzó como un rayo. Hay historias que solo tienen sentido cuando el dolor es lo suficientemente grande como para silenciar todo lo que me rodea. Y lo sabía. El momento más notable de esta historia estaba por llegar. La ausencia de Camila no fue solo distancia. Era un mensaje que decía, sin palabras, «Ya has dado lo que tenías que dar. Ahora, déjanos en paz». Ya no era padre. Estaba equilibrado. Yo era crédito. Yo era el nombre que apoyaba el estilo de vida que querían mantener, sin tener que compartirlo. Y sin embargo, aún así, todavía dudaba. Saqué la tarjeta del cajón y la sujeté con fuerza. Podría cortarlo. Podría cancelar todo allí mismo y decir basta. Pero mi mano temblaba. Algo dentro de mí todavía estaba buscando una excusa, una razón para creer que todo fue un malentendido, un obstáculo. Pero en el fondo ya lo sabía. Esa tarjeta en mi mano fue la última línea que me conectó con ellos. Y todavía no tuve el coraje de cortar. Pero algo en mí comenzó a cambiar en ese momento. Algo que hasta el día de hoy no puedo nombrar. Solo sé que al día siguiente tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Y esta vez, no lo dudaría. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso que di? Así que espera, porque ahora
Mi silencio que enseña comienza. Al octavo día, incluso antes de que el sol abriera los ojos en el cielo, me levanté con una calma diferente. No era ira, no era tristeza. Era una especie de silencio en mi interior que parecía empujarme. Fui a la cocina, preparé un café más fuerte de lo habitual y me senté a la mesa con mi teléfono celular en la mano. Abrí la aplicación del banco. Mi dedo ya conocía el camino. Toqué administrar tarjetas, luego usuarios autorizados, y allí estaba su nombre, Camila R. Salazar. Esa simple línea, con letras tranquilas, me había costado todo. Y allí, sin temblar, hice clic en revocar acceso. Confirmar. La pantalla parpadeaba de un lado a otro. Listo, ya no podría usar nada en mi nombre. Por primera vez en muchos años, sentí que algo había vuelto a estar bajo mi control. Era poco, pero era mío. Cerré mi teléfono celular, terminé el desayuno y me fui a mi habitación. La maleta todavía estaba allí, al lado de la puerta, esperando, como un perro fiel que no se da por vencido con su dueño. Pero ahora, ella se iba a ir. Levanté el teléfono y llamé a la aerolínea. Me gustaría cambiar mi destino. Sí, todavía quiero viajar, solo no más a Playa del Carmen. ¿Puedes ver si hay un vuelo a Oaxaca? El asistente fue amable, dijo que lo había y, en minutos, se cambió el boleto. La maleta entró en el maletero del coche sin que yo dijera una palabra. Ni siquiera para los vecinos, ni siquiera para nadie. Ahora era mi viaje, solo mío. Conduje sin prisas, por los caminos rurales, viendo cómo los campos cambiaban de color, sintiendo el viento que entraba por la ventana abierta. Cuando llegué al centro histórico de Oaxaca, me estacioné cerca de la Plaza de la Constitución. Me senté en un banco de madera y dejé que la vida pasara frente a mí como una procesión silenciosa. Los niños jugaban corriendo, los turistas tomaban fotos, los artesanos montaban sus puestos con paciencia y color. Había una niña vendiendo chapulines asados y un anciano soplando notas suaves en una marimba que resonaba en las paredes de piedra de la ciudad. Por primera vez en muchos años, no era el padre que esperaba un llamado. Yo era solo Rafael. Es eso. Y eso fue suficiente. Cerré los ojos por un momento y dejé que el sol me golpeara la cara. No llegaban mensajes, no había cargos. Nadie me necesitaba en ese momento, pero tampoco era desechable. Era solo presente. Y me tocó de una manera que no había sentido en mucho tiempo. ¿Sabes? Hay algo que aprendemos después de cierta edad. Hay un dolor muy especial al darte cuenta de que te has perdido en la vida de todos, excepto en la tuya. Y si me estás escuchando ya has sentido eso. Comenta aquí. Él dice, sé cómo es, o te entiendo, porque sé que hay mucha gente que ha dado tanto, que se olvidó de que le quedara algo para él. La plaza seguía viva, la marimba sonaba suavemente, y yo solo miraba. Por primera vez, no esperaba el afecto de nadie. Solo quería respirar libre de culpa, pero en el fondo, sabía, ese fue solo el primer paso, porque lo que me esperaba cuando volviera a casa no fue solo silencio, fue una sorpresa, y esto, nadie podrá fingir que no lo vio. El camino de regreso de Oaxaca parecía más corto, o tal vez fue mi corazón el que estaba más ligero. No había prisa en mi rueda, ni ansiedad en mi pecho. Llegué a Tonalá al final de la tarde, con el cielo pintado de naranja quemado y un viento suave que soplaba entre los árboles. Estacioné el auto frente a la casa. Apagué el motor y me quedé allí un rato, sin entrar, solo mirando la fachada simple donde viví toda mi vida. Pensé en cuántas veces esa puerta se abrió para Camila, cuántas veces me he quedado allí, esperando a que llegue con su mochila de clases o con su nieto en su regazo. Ahora, no había nadie para entrar. Y, en cierto modo, no dolía como antes. Era solo un hecho, un nuevo estado de cosas. Abrí la puerta. La maleta estaba en el mismo lugar, pero ahora era diferente. Había regresado conmigo, después de llevarme a un lugar donde, por fin, me veía a mí mismo como yo mismo, y no como una extensión de nadie. Dejé todo en la esquina y fui a ducharme. El agua tibia cayó sobre su espalda, como si lavara no solo su cuerpo, sino también los restos de dolor que aún permanecían obstinadamente. Cuando me fui, el celular ya estaba parpadeando con notificaciones. «Hola, papá, ¿está todo bien?», fue el primer mensaje de Camila. Luego vinieron otros. «¿Viste que la tarjeta estaba bloqueada?».
Necesitamos hablar con urgencia. Los leo uno a uno con la calma de quien ya no tiene prisa por entender. Y no respondí ninguna. Por primera vez, elegí el silencio como respuesta. Y no por enojo, sino porque no había nada más que explicar. Cuando llamó, dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa hasta que se detuvo. No quería escuchar justificaciones que llegaban tarde, ni palabras cosidas para reparar algo que ya estaba demasiado gastado. Al día siguiente, salí a caminar. El aire de la mañana todavía olía a pan que salía del horno y a tierra húmeda. Caminé sin rumbo hasta que pasé por una tienda de muebles que abrió recientemente a la vuelta de la esquina. Un escaparate discreto, con pocas piezas, pero un sillón en particular me llamó la atención. Estaba hecho de cuero oscuro, respaldo alto, brazos anchos, firme, silencioso, construido para durar. Entré, me senté en él. El vendedor me preguntó si quería pensarlo y respondí, no lo necesito. Compró, y les pedí que me lo entregaran en mi casa el mismo día. Cuando llegué, fui directamente a la habitación de invitados. Estaba el viejo sillón, el que le había comprado a Camila cuando se mudó con Esteban, y que, meses atrás, regresó diciendo, ya no combina con nuestra decoración. Eso se atascó, no por los muebles, pero por el símbolo. Era como si ella hubiera devuelto, junto con él, todo lo que traté de dar. Y dije, sin decir, tú tampoco coincides. Llamé al chico de la colección de muebles usados y le pedí que viniera a recogerlos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que un ciclo estaba terminando. La casa comenzó a cambiar. No abruptamente, pero como un luto silencioso. Un retrato salió del estante. Se guardó una toalla que le gustaba. Comencé a limpiar las esquinas con más calma, para deshacerse lentamente de los objetos que contaban la historia de un padre devoto, no por venganza, pero por respeto a la ausencia, a la verdad que ella misma escribió a lo largo del tiempo. Porque hay un momento en la vida en el que ya no se trata de recuperar lo que fue, pero para cuidar lo que aún puede ser. Y esa tarde, sentado en el nuevo sillón, con una taza de café en las manos, miré el jardín y pensé, tal vez, por primera vez, me estaba eligiendo a mí mismo. No como una reacción, pero como reconstrucción. Pero justo cuando el silencio parecía tener sentido, algo inesperado sucedió. Una visita, una presencia, y con él, una nueva verdad. Uno que nadie tuvo el coraje de decirme hasta entonces. ¿Estás listo para lo que viene? Porque lo que descubrí, lo cambia todo. Esa tarde, me senté en mi nuevo sillón como si ocupara, por primera vez, el lugar de él. El cuero todavía olía al principio. Tomé una hoja de cuaderno y un bolígrafo viejo, de esos que se deslizan con más verdad que la pantalla de cualquier celular. Empecé a escribir sin prisas, con la letra pequeña que el tiempo ha afinado. No era una carta para enviar. Era solo para que me escuchara a mí mismo. Porque a veces necesitamos ver las palabras fuera de nuestras cabezas para comprender el tamaño real del dolor. Camila. Lo escribí en la parte superior de la página y luego me detuve. Seguí mirando ese nombre que alguna vez fue la melodía más dulce de mi vida. Su letra en el diario de la escuela. La vocecita que decía, papá. La nota pegada en el refrigerador con un imán de flores. Te amo hasta el cielo. Seguí escribiendo. Hablé de la casa. Desde el día en que me pidió la escritura. De la tarjeta. De ausencia. Del silencio. Hablé de su nieto. Le conté sobre la primera vez que lloró en mi regazo. La última vez que realmente me abrazó. Las palabras salieron como espinas que se arrancan de la piel, una por una. Y con cada línea, me alejé de la ilusión de que aún podía volver a ser como antes. Al final de la carta, escribí una sola frase con fuerza. Basta. Cerré los ojos. Respiré hondo. A partir de entonces, todo sería diferente. Pasé el resto del día hurgando en cajones y carpetas. Separé todo. Los recibos de las transferencias, los recibos de los muebles que compré para su casa, el contrato de donación de la casa, las facturas de la tarjeta con sus gastos. Todo estaba allí. Claro, documentado. Y lo que es más importante, indiscutible. Por primera vez, no lloré, no tembló. Simplemente lo hice. Y eso me dio una especie de paz que no había sentido en mucho tiempo. Porque hay momentos en los que lo que duele no es lo que nos hicieron. Eso es lo que seguimos permitiendo. Y había permitido demasiado. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante.
Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Vivimos mucho en silencio, ¿verdad? Pero cuando hablamos, aunque sea así, en un video, hay quienes escuchan. Eso es todo. Todo vale. Regresé a mi habitación. Puse todos los documentos en una carpeta azul y escribí en el exterior, por si intentan borrarme la memoria. Me fui a dormir más ligero, porque esta vez, ¿quién estaba de mi lado de la historia? Era la verdad, pero todavía no sabía que cuando me despertara al día siguiente, sucedería algo que me pondría cara a cara con lo que había evitado durante meses, porque el pasado no le gusta que lo ignoren por mucho tiempo. Y cuando llama a la puerta, a veces trae más que recuerdos, trae decisiones. Y uno de esos estaba a punto de cambiar el curso de mi vida. Me desperté antes del sol, con esa sensación de que mi pecho tenía algo que decir, pero que las palabras aún no se habían formado. Me di una larga ducha, preparé mi café fuerte y caminé por la calle lentamente, hasta la parada de autobús de Tonalá. No quería conducir. A veces, cuando el alma está demasiado llena, necesitamos que el mundo nos guíe un poco. Tomé el autobús hacia el centro de Guadalajara y me senté junto a la ventana, observando las fachadas coloridas, los vendedores que abren sus puertas y ese movimiento de la ciudad que parece decir que la vida continúa incluso cuando queremos que se detenga un poco. Me bajé cerca de la Avenida Juárez y caminé hasta el viejo edificio donde se encontraba la oficina del doctor Valerio Aguayo, el mismo abogado que me ayudó cuando me jubilé. Un hombre serio, de voz suave, pero una mirada que ve profundamente. Cuando entré, levantó las cejas como si reconociera a un viejo amigo en un momento extraño. Rafael, ¿qué pasó? Me senté lentamente. Coloqué la carpeta azul sobre la mesa y me quedé en silencio por un momento. Luego abrí todo. Todos los traslados los hice a Camila y Esteban. Todos los boletos de jubilación, recibos, vales, facturas con el uso indebido de mi tarjeta, las fotos que vi en las redes sociales. Le conté todo. No como alguien que acusa, sino como alguien que finalmente acepta la verdad. Escuchó cada palabra en silencio. Solo al final se quitó las gafas y dijo, «Tienes más poder del que crees». Eso me tomó por sorpresa. ¿Poder? ¿Yo? Y luego comenzó a explicar. Preguntó quién era el dueño formal de la casa de Camila. Le dije que era yo, porque la escritura nunca había sido transferida oficialmente. Abrió una sonrisa discreta. Así que comenzamos allí. En menos de media hora, preparó la documentación para revocar cualquier forma de usufructo. Tu propiedad es tuya de nuevo, sin ninguna confusión, y cualquier intento por parte de ellos de registrarlo como propio, a partir de ahora, es un fraude comprobado. Luego abrió otro formulario. Vamos a cancelar todos los lazos financieros. No hay acceso futuro, sin tarjetas, nada. Firmé todo con mano firme, ya que no había firmado nada en mucho tiempo. Y cuando pensé que había terminado, puso otro papel frente a mí. Esto aquí es para proteger sus activos. A partir de ahora, todo lo que es tuyo, sigue siendo tuyo, sin lagunas. Fue en ese momento que sentí algo extraño, una mezcla de dolor y alivio, como si finalmente me estuviera quitando un peso que había cargado durante años sin darme cuenta. Y luego, sin querer, solté una frase corta, que vino de adentro. A veces, descubrimos que no hemos perdido a un hijo, perdió una ilusión. Si todavía estás aquí escuchándome, creo que entiendes ese sentimiento. Duele, pero también libera. Salí de la oficina con el maletín bajo el brazo y una paz que no había sentido en mucho tiempo. El sol caía sobre los viejos edificios de Guadalajara y parecía iluminar un camino que había olvidado que existía. El camino del cuidarme. Con cada paso, sentí que algo dentro de mí se alineaba, como si, después de tantos empujones, finalmente hubiera plantado mi pie en el suelo. Tomé el autobús de regreso pensando en todo lo que aún tenía que hacer, en los recortes que estaban por venir, en las verdades que aún tendrían que decirse, incluso sin palabras. Pero todavía no sabía que, esa misma noche, cuando llegara a casa, encontraría algo mucho más grande que documentos o recuerdos. Algo que cambiaría el rumbo de lo que planeé, algo que no vino del abogado, vino directamente de ellos. ¿Quieres saber qué me esperaba en la puerta cuando regresé? Bueno, es ahora cuando la historia comienza a volverse real. Cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que había algo diferente en la puerta. Un sobre asegurado con un trozo de cinta adhesiva. No tenía nombre.
ni remitente. Solo mi dirección escrita a toda prisa, que reconocería en cualquier lugar. Llevé el sobre a la mesa de la cocina. Me senté lentamente, y lo miré como si mirara una herida que todavía no sabe si debería tocar. Lo abrí con cuidado. Era una notificación de la notaría, una solicitud de actualización de la escritura, realizado por Camila y Esteban. Mi nombre estaba allí, rayado con tinta digital, reemplazado por el de ellos, y en la nota al pie, el comentario. Proceso suspendido debido a inconsistencia documental. Por favor, asista para obtener una aclaración. Mi pecho estaba completamente quieto, demasiado silencioso. A la mañana siguiente, fui a la oficina de registro. El empleado me reconoció. Señor Rafael, me alegro de que haya venido. Me llevó a una pequeña habitación. Abrió el proceso de prohibición en la computadora y mostró el intento de registrar la propiedad como si fuera suya. Firmas escaneadas, documentos manipulados. Para ver eso, mira, no se lo deseo a nadie. La chica se disculpó conmigo como si fuera su error. Simplemente le di las gracias y me fui. Caminé por las aceras del centro de Guadalajara sin rumbo fijo, entre vendedores de frutas, bocinas y conversaciones rápidas. Pero todo parecía lejano, como si me hubieran colocado dentro de un vaso, aislado de cualquier sonido. Por la noche, cuando regresaba a casa, me sentaba en el sillón nuevo y miraba la pared vacía, sin foto, sin memoria expuesta. Algo dentro de mí dijo, basta de descubrirlo por las manos de otros. Es hora de que lo busque yo mismo. Encendí la computadora, abrí mi correo electrónico y comencé a buscar en las viejas conversaciones de Camila. No por celos, no por despecho, pero para... verdad. Fue entonces cuando encontré un intercambio de mensajes que me había enviado hace años, antes de cambiar de cuenta. Era un archivo .ml guardado automáticamente. Abrir. Allí estaba su voz, pero de una manera que nunca había leído. Mi padre es una carga. Otro mensaje. No entiende que ya ha terminado, que su vida ya no encaja en la nuestra. Un tercero. Esteban cree que se aferra demasiado. Estoy de acuerdo. La frialdad no estaba solo en palabras. Estaba en la intención. Era como si me hubiera convertido en un mueble viejo que ella no tuvo el coraje de tirar, pero que esperaba que arruinara por sí solo. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No temblaba. No pedí una explicación. Porque, en ese momento, algo cambió. Dejé de sufrir y comencé a actuar. Y ya sabes. Mientras leía esos mensajes, sentí algo muy fuerte. Como algunos recuerdos tienen el poder de cruzarnos incluso años después. Como ciertas palabras habladas o escritas se guardan en un lugar del alma que no caduca. Me dieron ganas de preguntarte a ti que me estás escuchando. ¿Tú también tienes un recuerdo así? Aquellos que marcan, enseñan, hieren o fortalecen. Si quieres, compártelo en los comentarios, aunque sea una frase. Sé cómo es. He pasado por esto. Entiendo demasiado. A veces compartir un pedazo de dolor es lo que hace que no lo carguemos solos. Cerré la computadora. Elevado. Fui a la cocina. Abrí el grifo, dejé correr el agua y me lavé la cara. Y cuando cayó el agua, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ya no tenía una esperanza vacía. Ya no tenía ese deseo de ser aceptado. Solo tenía la verdad, y eso era suficiente. Camila y Esteban no solo querían distancia, querían borrarme legalmente. Querían la casa. Querían el dinero, y querían seguir con la vida sin la molestia de mi existencia. Pero ahora sabía exactamente dónde estaba cada pieza, exactamente lo que significaba cada documento, y exactamente qué hacer. Lo que nunca imaginaron es solo que el anciano aquí todavía tenía una última carta guardada, una carta que lo cambiaría todo, de una manera que nunca podrían haber predicho, y es precisamente esta letra de lo que te hablaré en la siguiente parte. ¿Quieres saber lo que escribí? ¿Quieres saber el movimiento que cambió el rumbo? Así que prepárate, porque lo que sigue, nadie lo esperaba. Pasé la tarde caminando por la casa como si midiera su propio silencio. No era ira, no era impulso, era una claridad cortante, de esas que solo aparecen cuando finalmente aceptamos que hemos perdido algo que habíamos estado sosteniendo con ambas manos. Miré la carpeta azul sobre la mesa. Respiré hondo y caminé hacia el teléfono. Sentí mi propio peso mientras me sentaba en el sillón. El cuero frío en mi espalda parecía recordarme que, a partir de entonces, sería otro hombre. Saqué mi teléfono celular
Busqué el nombre de mi hija y presioné el botón de encendido. El toque ni siquiera completó el segundo ciclo. «Papá, finalmente». Estaba muy preocupada. La interrumpí con la calma de alguien que ha llorado todo lo que tenía que llorar. «Camila, voy a hablar. Y escucharás». Se quedó sin palabras. Por un segundo. Incluso el aire de la habitación pareció contener la respiración. «Sé del intento de registrar la casa a su nombre», dije sin temblar. «Vi los documentos en la oficina de registro. Vi las firmas falsas. También sé de las compras en mi tarjeta en Tulum. Y ya he tomado todas las medidas legales». Su silencio. Fue como si se rompieran los cristales. Al otro lado de la línea, escuché un breve suspiro, una especie de sollozo atascado. «Papá, padre, esto no es así». «Eso no era lo que estás pensando. Esteban pensó que sería más práctico resolver el papeleo de inmediato. Fue un desastre. Iba a hablar contigo. Dejé que lo dijera. Dejé que ocupara el espacio. Le dejé llenar la habitación con las excusas que siempre llegaban tarde. Siempre venían huecas. Y la tarjeta, papá. Juro que fue automático. Ni siquiera me di cuenta de que estaba usando el tuyo. Corrimos al viaje y continué en silencio. No para castigar, sino porque, por primera vez, no tenía necesidad de responder. Para calmarse, para aliviar. La escuché tratar de culpar a Esteban. Luego trata de justificarte. Luego apela a la emoción. «Sabes que siempre he contado contigo, que a veces cometemos errores, pero...». Ella no se dio cuenta, pero cada una de sus palabras decía más sobre ella que sobre mí. Y de repente quedó claro. Estaba hablando con un extraño. Una mujer que no recordaba a la chica que se subió a mis hombros para ver los fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo. Una mujer que olvidó quién estaba junto a su cama cuando tuvo dengue a la edad de 12 años. Quien vendió el auto para pagar su universidad en Querétaro. Quien sostuvo a su nieto con fiebre porque Esteban estaba demasiado ocupado para ayudar. «Camila», dije, finalmente. El nombre salió suave, pero firme, como si pusiera punto final a una oración que se ha vuelto demasiado larga. «Lo que me hiciste no tiene excusa». Respiró hondo, tal vez con la esperanza de que suavizara la frase poco después. Pero no me ablandé, no esta vez. «Y ahora comprenderás lo que es vivir sin mí». Su silencio dolió menos de lo que imaginaba. Tal vez porque ese silencio había estado dentro de mí durante mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé allí, con mi teléfono celular en la mano, sintiendo el eco de mi propio límite llenando la habitación. Por primera vez, no era el padre que intentaba arreglarlo todo. Solo era un hombre que decidió no aceptar más que me lastimaran. Después de colgar, dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Miré por la ventana. La calle se veía igual. Las luces de la calle encendidas. Un perro ladraba en la distancia. Alguien pasaba en bicicleta. Pero dentro de mí, todo había cambiado. La llamada no había terminado nada. Ella solo había revelado lo que había estado muerto hace mucho tiempo. Pero poco sabía lo que vendría después. No sería silencio. Sería una respuesta. Una respuesta que, tan inesperada, casi puso toda la historia patas arriba. ¿Quieres escuchar lo que hizo después de esa llamada? Así que respira hondo, porque lo que viene ahora no es luz, es revelación, y los grandes. Después de esa llamada, algo en mí se alineó de una manera que nunca había sentido. No era ligero, no era bonito, pero estaba claro. Cuando decimos, ya es suficiente, todo el cuerpo entiende. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse una camisa que me gustaba, me recogí el pelo y me fui con el maletín azul bajo el brazo, como si llevara consigo no solo papeles, sino su propia historia escrita con tinta y heridas. Fui primero al banco. El gerente me conocía desde hacía años, desde que todavía estaba trabajando. «Señor Rafael, ¿en qué puedo ayudar?» Me senté en la silla frente a él. Puse el maletín sobre la mesa y dije con calma, «Quiero terminar con cualquier vínculo financiero con mi hija y su esposo. Tarjetas adicionales, accesos, todo. Y quiero transferir mi pensión a una nueva cuenta, solo la mía, sin usuarios autorizados». Me miró por encima de sus gafas, como si tratara de medir si estaba hablando en el calor de una pelea o en la frialdad de una decisión. Vio mi rostro sereno. No preguntó mucho, simplemente lo hizo. Firmamos papeles, ingresamos contraseñas, confirmamos datos.
Cada clic en su teclado se sentía como un pequeño corte en los hilos invisibles que aún me ataban a esa dependencia silenciosa. Cuando me levanté del banco, sentí que un aire diferente entraba en mis pulmones. Como si, después de años, el dinero que sudaba para ganar finalmente volviera a ser mío. Mío para usar, conservar o donar. No como una obligación, sino como una elección. Del banco, fui a la oficina del seguro médico. Allí, pedí revocar la autorización que le permitía a Camila manipular mis datos, reprogramar mis citas, controlar mis exámenes. Se lo había dado en un momento en que pensaba, si me enfermo, ella se encarga de todo. Hoy, sabía que si me enfermaba, tal vez ella se encargaría de los papeles más que yo. Salí de allí con otra confirmación. A partir de ese día, cualquier decisión sobre mi salud la tomaría yo mismo. Yo, el viejo de Tonalá que todos creían dependiente, estaba tomando el volante de regreso, lenta pero firmemente. Por la tarde, fui a la oficina de registro con el abogado. Allí, cambiamos oficialmente mi testamento. Recuerdo exactamente el momento en que Valerio leyó en voz alta. La mitad de los bienes del señor Rafael se destinarán a la Fundación San José, un hogar de apoyo para ancianos abandonados en Jalisco. Elegí esa ONG porque un día pasé por la puerta y vi a ancianos sentados en un banco, mirando al horizonte con los ojos vacíos. Allí sentí una opresión en el pecho, como si estuviera viendo el futuro que intentaban prepararme. Pensé, si no podía evitar mi dolor, al menos puedo aliviar el de alguien. La otra mitad de los bienes decidí que no la dejaría ociosa esperando la muerte. Estuve de acuerdo con Valerio. Lo que sea posible donar en vida, donaremos. No para la familia, para aquellos que realmente lo necesitan. Quiero ver que suceda lo bueno antes de irme. Me miró con asombro, y en ese momento comprendí. Me había pasado toda la vida dando sin elegir. Ahora iba a seguir dando, pero con conciencia. No fue venganza. Fue una corrección de rumbo. Cuando regresé a casa, ya estaba oscureciendo. Solo encendí la lámpara en la sala de estar. La luz amarilla se extendió por los muebles y las paredes, revelando la ausencia que había estado empujando con mi vientre. Las fotos de Camila todavía estaban allí. Era un bebé, estaba en la escuela, tenía su diploma en la mano, estaba en la boda, sonriendo junto a Esteban. Cada imagen ahora tenía otro peso. Me acerqué a la pared lentamente, como si me acercara a un altar. Pasé un rato mirando, sin tocar nada, recordando cada momento que esas fotos insistían en mostrar. La alegría era verdadera. El amor era verdadero. El problema es que solo existía en un lado. Tomé una caja de cartón que guardaba en el armario del pasillo. Me senté en la silla y quité los marcos uno por uno. No lo hice con furia. No saqué nada. No rompí ningún vidrio. Simplemente saqué las uñas con cuidado y envolví las fotos en papel de periódico viejo, organizándolas dentro de la caja. Camila a la edad de 5 años, vestida de polilla. Camila a los 15 años, llorando después de la primera ruptura, con la cara enterrada en mi pecho. Camila adulta, entrando a la iglesia con ese vestido blanco, mientras yo caminaba a su lado con el pecho hinchado de orgullo. Todo iba a entrar en la caja. Junto a cada retrato, también había un pedazo de esa ilusión que aún insistía en decir, tal vez ella vuelva a ser esa niña. No, no estaba tirando a mi hija. Solo estaba reconociendo que ella ya no era la persona que vivía en estos recuerdos. Cuando terminé, cerré la caja con cinta adhesiva, una capa y luego otra. Tomé un bolígrafo y escribí sobre él. Camila, lo que una vez fue. No podía escribir mi hija. Sería demasiado pesado. Llevé la caja al dormitorio. Me subí a una silla, abrí el baúl del armario y la puse dentro, justo en la parte inferior. No como alguien que esconde una vergüenza, pero como alguien que mantiene un luto que necesita tiempo para descansar. Cerré las puertas del armario. Pasé unos segundos con las manos apoyadas en ellos, con la frente apoyada en ella, sintiendo el frío de la madera. Volví a la sala de estar. La pared, ahora vacía, parecía más grande. El reloj colgado allí ganó una prominencia que nunca tuvo. Marcó la misma hora de siempre, pero para mí, fue como si ese fuera el momento exacto en que mi casa dejó de ser un lugar de espera y ha vuelto a ser un lugar de residencia. La ausencia ahora era oficial. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cortado la tarjeta, cambiado la cuenta, ajustado el testamento, guardado las fotos. Ya no había puentes colgando de un hilo.
solo tierra firme. Doler, doler. Pero era un dolor limpio, sin la suciedad de la duda. Me senté en el sillón, apagué la luz del techo y me quedé allí, con solo la lámpara encendida, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido lejano de la ciudad. Por primera vez, no era un hombre esperando un mensaje, una solicitud, una visita. Yo era solo un hombre, con mi propia vida en mis manos, aunque tardíamente. Cerré los ojos y pensé, ahora puedo seguir adelante, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Pero es como dicen, cuando finalmente te alejas del fuego, es cuando las chispas comienzan a volar. Pensé que, después de todo esto, el silencio se apoderaría de mí, que simplemente seguirían su camino y me dejarían en el mío. Pero no fue así. Lo que vino después de este parón oficial no fue la eliminación, fue la invasión. Un intento desesperado por recuperar lo que, en sus cabezas, aún les pertenecía. Y fue en este movimiento que apareció el verdadero rostro de ambos. ¿Quieres saber qué hicieron cuando se dieron cuenta de que yo ya no era la base de su vida? Así que quédate conmigo, porque su reacción era tan bajo que hasta el día de hoy me sorprende haberme puesto de pie. Una semana después de ese descanso silencioso, estaba sentado en la terraza cuidando mis plantas, cuando escuché pasos apresurados que venían de la calle. Al principio pensé que era algún vecino que buscaba información, tal vez preguntando por la poda del árbol de la esquina. Pero no. Cuando miré hacia arriba, vi la silueta que mi corazón reconocería incluso en la oscuridad. Camila, pálido, su rostro hinchado, el cabello recogido a toda prisa, una pequeña maleta arrastrando polvo por la acera. Se detuvo frente a mi puerta como si redescubriera un lugar del que nunca debería haberse ido, pero que solo recuerda cuando el resto se desmorona. Me quedé quieto, con la mano todavía sosteniendo la regadera, sin avanzar un paso. La primera palabra salió de su boca como un sollozo. Padre. No respondí. Solo esperé a que dijera lo que vino a decir. Respiró hondo, presionó los dedos sobre la manija de la puerta y con voz cansada confesó. Regresé enferma. Todo el viaje. Me sentí enfermo. Los padres de Esteban no querían cuidarme. Y Esteban dijo que necesitaba trabajar. No tenía a dónde ir. Así que vine aquí. Necesito quedarme unos días. Solo hasta que mejore. La sinceridad no estaba en las palabras, sino en la desesperación. Pero por primera vez, en toda nuestra historia, su desesperación no me atravesó el pecho como un cuchillo. Cruzó como el viento. La vi tratar de empujar la puerta, pensando que la abriría naturalmente, como siempre lo hacía. Pero esta vez, puse mi mano firmemente en la barandilla. Ella se sorprendió. Yo, que nunca había negado nada, ahora le negaba la entrada a mi propia casa. Camila, dije con calma, ya no puedo cuidar de aquellos que solo me recuerdan cuando están en problemas. La frase la golpeó como una puerta que se cierra antes de que tocara la manija. Pero papá, soy tu hija, insistió, su voz casi infantil. Eres mi padre. Tienes que estar aquí para mí. Y ahí es cuando. Fue exactamente entonces cuando entendí todo. Porque en su mente, mi amor nunca fue una elección. Siempre ha sido una obligación. Ella no me veía como alguien. Me veía a mí mismo como un recurso, como un refugio seguro cuando todo salió mal, y como un peso cuando todo salió bien. Respiré hondo y respondí, y soy tu padre. Y eso nunca te impidió excluirme, para descartarme a mí mismo, dejarme atrás cuando te resultara más conveniente. Intentó abrir la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza, pero yo la mantuve cerrada, sin levantar la voz, sin temblar, sin apartar la mirada. No había odio en mí, había conciencia. Papá, por favor. No tengo dónde dormir hoy. Eso no es cierto, respondí. Tienes una casa, tienes un marido, tienes suegros, tienes opciones, Camila. Siempre lo ha hecho. Lo único que ya no tienes es el acceso a mi vida como antes. Se llevó la mano al pecho, como si fuera una puñalada. Tal vez lo fue, pero no me lo di yo. Lo dio ella misma, hace meses, cuando escribió que yo era una carga, cuando trató de tomar mi casa a mis espaldas, cuando usó mi dinero en un viaje del que me excluyó. Ella se quedó allí, esperando que me rindiera como siempre lo hacía. Pero esta vez no hubo brecha, ni vacilación. Mi mano sostenía la puerta, pero quien sostenía mi decisión era todo lo que había experimentado hasta ahora. Y es gracioso, porque mientras la miraba allí, tan perdida,
tan diferente de la niña que acunaba en mis brazos, me di cuenta de que ciertos dolores no vienen a destruirnos, vienen a devolvernos. Si todavía estás escuchando esto, debes saber, hay un pedazo de vida que debemos enfrentar solos. Y creo que el mío llegó tarde, pero llegó en el momento adecuado. Camila se secó las lágrimas en el dorso de la mano y murmuró, «No puedo creer que estés haciendo esto». Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haber recordado cada detalle de la forma en que me trató. Podría haber gritado, quejado, llorado. Pero no hice nada de eso. Simplemente respondí, «Tampoco creo lo que me hiciste». ¿Y qué hiciste? Tiene consecuencias. Y allí, por primera vez, lo entendió. No por mi fuerza, pero por mi firmeza. Sin gritos, sin drama. Solo limita. «Vete, Camila», dije en voz baja. Dio un paso atrás, luego otro. La maleta cayó al pavimento cuando tropezó. Se inclinó lentamente, agarró las correas, pero antes de irse, todavía preguntó, «Entonces, ¿es eso?». Negué con la cabeza y cerré la puerta. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque nadie merece pasar por lo que yo pasé solo. Camila le dio la espalda y se tambaleó por la calle. Me quedé allí, mirando hasta que desapareció en la esquina. El silencio que quedó no estaba vacío. Fue la liberación. Pero no sabía, no en ese momento, que esta visita sería solo el comienzo. Porque, ¿qué haría Camila a continuación? Entonces sí, lo cambiaría todo. ¿Quieres saber hasta dónde llegó? Y hasta dónde tenía que llegar. Así que quédate conmigo. Porque su próximo paso fue el más bajo de todos. El día siguiente comenzó con un silencio tan profundo que parecía pesado. Me desperté temprano, como de costumbre, pero esta vez no hubo ningún pensamiento que me devolviera al pasado. No se solicita una explicación, sin duda, solo la certeza de lo que tenía que hacer. Abrí la carpeta azul sobre la mesa de la cocina, extendí todos los documentos frente a mí, y pasé unos minutos mirándolos como si me enfrentara a un viejo enemigo que finalmente ha perdido su fuerza. El contrato de la casa en Querétaro. Intentos de fraude. Evidencia de mal uso de la tarjeta. Cada papel era una cicatriz, y cada cicatriz había llegado al final de su utilidad. Me levanté el teléfono y llamé al único corredor en el que siempre confié. El señor Bernal, un hombre serio, discreto, que ayudó a mucha gente aquí en Tonalá a no caer en manos de especuladores. «Señor Bernal, quiero vender la propiedad de mi hija», dije con firmeza. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de un suspiro. «Ya debe haber escuchado rumores. Vamos a resolver esto, Rafael. Pase por la oficina». En menos de una hora, estaba allí. Revisó los documentos, arqueó la ceja cuando vio los intentos de transferencia indebidos y solo comentó, «Es mejor así». Publicamos el anuncio el mismo día. Una casa bien ubicada, renovada y con buen potencial. Y lo juro, parecía que el destino me estaba esperando para tomar esa decisión. En menos de 15 días, una joven pareja, recién llegada de Aguascalientes, se presentó a visitarnos. En el momento en que entraron por la puerta, sentí que la casa había encontrado nuevos dueños. Buenas personas, familia sencilla, apariencia sincera. El tipo de personas que valoran lo que reciben. Cerraron el trato en el acto. No negociaron, no cuestionaron, no intentaron negociar. Firmaron el contrato con alegría, como si celebraran un nuevo comienzo. Y cuando el dinero cayó en mi cuenta, algo dentro de mí cayó con él. Un peso viejo y enorme que cargué sin darme cuenta. No se trataba del valor, se trataba del significado. Estaba suelto, libre de manipulación, libre de las limitaciones, libre de un capítulo que me había consumido durante demasiado tiempo. Y fue en ese preciso momento cuando una idea entró en mi cabeza con la misma naturalidad que alguien que abre la ventana y siente el viento. Viajar. Siempre quise conocer México como la gente conoce sus propias caras. San Cristóbal de las Casas, con sus coloridas laderas. Mérida, con mar cálido y sonrisa en el aire. Valle de Bravo, donde el agua refleja el cielo como un espejo. Siempre soñé, pero nunca lo somé. Siempre esperé a que alguien me acompañara, pero nadie vino. Pozo, ahora iría. Compré una autocaravana pequeña, sencilla pero acogedora. Tenía una cama cómoda, una estufa de 2 quemadores, una pequeña mesa que se convertía en escritorio.
Cuando entré por primera vez, sentí la misma emoción que cuando entré en mi primera casa con mi esposa, hace décadas. Puede parecer una exageración para aquellos que no entienden, pero eso no era un vehículo. Fue una reanudación. Era como si alguien hubiera vuelto a poner la llave de mi propia vida en mis manos. También compré un mapa grande de México. Lo abrí sobre la mesa y comencé a marcar los lugares con alfileres rojos. Cada punto fue un deseo que pospuse por culpa de alguien. Cada rasguño en el mapa era una parte de mí respirando de nuevo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo un nudo dulce en el pecho. Aún quedaba mucha vida por vivir, incluso después de tanto daño. Si me has estado escuchando hasta aquí, sepa que a veces lo que parece un final es solo la primera oportunidad real de comenzar. Con todo organizado, me senté a la mesa, respiré hondo y escribí el mensaje final que cerró ese capítulo de una vez por todas. Sin ira, sin ofender, ninguna explicación que nunca quiso escuchar. Solo la verdad, desnuda como la piedra. Camila, la casa ya no está a tu nombre. Buena suerte en tu nueva etapa. Enviado. Cerré el teléfono y miré por la ventana como si esperara que la vida finalmente tomara la forma que siempre trató de tener. Pero no imaginé que su respuesta vendría tan rápido y que, esta vez, vendría cargado de algo que aún no había visto. Verdadera desesperación. ¿Quieres saber qué hizo cuando se dio cuenta de que perdió todo lo que creía que controlaba? Así que prepárate, porque ahí es cuando la historia cambia para siempre. Al día siguiente de enviar el mensaje, mi teléfono comenzó a vibrar como si quisiera cruzar la mesa. Primeras llamadas. Luego mensajes largos y urgentes, llenos de palabras que nunca antes aparecieron. Papá, por el amor de Dios, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. No respondí ninguna. No por malicia, sino porque no había nada allí que pudiera salvarse con palabras. Cuando finalmente abrí el teléfono, no para contestarla, sino para apagar el teléfono, vi una notificación diferente. Demanda abierta en su nombre. Sentí mariposas en el estómago, pero no de miedo. Confirmación. Camila había intentado revertir la venta de la casa por parte de los tribunales. La acusación. Vínculo familiar. Como si la sangre fuera escritura. Como si el abandono fuera afecto. Como si lo que me hizo pudiera borrarse con un documento mal escrito. 2 días después, fui a la corte de Guadalajara con el abogado Valerio. El juez, un hombre serio, miró los papeles, revisó los registros, analizó los intentos de fraude, el historial de la propiedad, y no necesitó ni 10 minutos para golpear el mazo. La casa siempre ha pertenecido al señor Rafael. La venta es legítima. Caso cerrado. Respiré hondo, como si finalmente soltara un peso que ha cargado durante meses. Pero la verdadera caída no comenzó ahí, comenzó en su vida. Esteban había regresado enfermo del viaje, pero no en cuerpo, de arrogancia. Había gastado más de lo que podía, prometido más de lo que tenía, y cuando fue a renovar su contrato en la empresa en Querétaro, se enteró de que sin propiedades a su nombre, sin estabilidad financiera, sin garantías, no hubo un nuevo contrato. Lo despidieron. Su supervisor todavía tuvo el coraje de comentar: deberías haber sido más prudente. Una casa prestada no es un activo. El golpe golpeó su ego primero, su bolsillo poco después, y el silencio dentro de esa casa se volvió tan pesado que se podía sentir desde aquí. Sin garantía, sin la propiedad, con una alta deuda de tarjeta, parte de ella acumulada precisamente en el mes del viaje, comenzaron a hundirse. La deuda creció. El salario estaba cayendo. Las alternativas desaparecieron. Y poco a poco, me di cuenta de que el aislamiento que me crearon estaba volviendo a ellos como un espejo torcido. Los amigos se mudaron. La suegra, la misma que fue con ellos a Tulum mientras yo tenía mi maleta lista en la puerta de la casa, le dijo al barrio que no podía cargar con problemas que no eran suyos. Esteban, sin trabajo, comenzó a pasar más tiempo en su celular que buscando trabajo, y comenzaron a aparecer comentarios mezquinos en las publicaciones antiguas de Camila. Las personas que alguna vez la llamaron madre devota, ahora escribieron: ni siquiera cuidas de tu propio padre. La reputación, esta, cae rápidamente cuando no tiene raíces. Y en medio de este castillo de arena que se desmoronaba, había alguien que no sabía nada. Mi nieto. Un chico dulce, inteligente y atento. El que me dibujó casas y me dijo: abuelo, un día todos vamos a vivir cerca. Comenzó a preguntar por mí.
Me preguntó por qué ya no iba a mi casa, por qué no lo recogí de la escuela, por qué no podía llamarme a solas. Y dicen, porque lo que tiene que llegar siempre nos llega, que cuando preguntaba, Camila miraba hacia otro lado y solo respondía, tu abuelo está ocupado, ocupando el espacio que siempre ha sido mío, pero que intentaron quitar, ocupado reconstruyendo mi vida, mientras la de ellos se desmoronaba. Y es curioso, ¿sabes? Porque la vida se carga precisamente en el punto donde creemos que es más seguro. Esteban, acostumbrado a apoyarse en lo que no era suyo, ahora no tenía dónde pararse. Camila, acostumbrada a contar con mi silencio, ahora tenía que lidiar con su propio eco. Todas las puertas a las que llamaron para pedir ayuda estaban cerradas. Cada persona que pensaban que volvería su rostro hacia su padre traicionado, volvía su rostro hacia ellos. Fue durante este periodo que escuché, de conocidos de la familia, que Camila se sentaba en el sofá durante horas, mirando su teléfono celular, esperando un mensaje mío. No por amor, sino porque sin su padre, sin mi nombre, sin mi apoyo, su vida no podría sostenerse. Y fue entonces, en ese momento exacto de la historia, que entendí una cosa. Cuando alguien te excluye de su propio mundo, la vida encuentra la manera de mostrar el precio de esa exclusión. Pero incluso viendo todo esto suceder, incluso sabiendo que la caída apenas comenzaba, no sentí ningún placer. No sintió venganza. Sentí distancia. El mismo que ella eligió. El mismo que alimentaba a Esteban. El mismo que ahora se los tragó. Pero por mucho que la vida ya se estuviera cargando, aún faltaba el último movimiento. La última pieza de este juego silencioso. Y este movimiento, amigo mío, yo no lo hice. Fue el destino. ¿Quieres saber cuál fue el golpe final? Así que prepárate. Porque lo que pasó después, nadie en esa familia lo esperaba. Y yo tampoco. Recuerdo bien esa mañana en la Sierra Tarahumara. El sol aún no había salido del todo, y la luz anaranjada, un poco tímida, se apoyaba contra las piedras como pidiendo permiso. Yo estaba parado allí, con la autocaravana detrás de mí y la pequeña tetera en la estufa, escuchando ese silencio espeso que solo la montaña sabe hacer. Incluso el viento parecía respetar algo dentro de mí. A medida que el agua se calentaba, miré la inmensidad del lugar y pensé que, por primera vez en muchos años, no le debía nada a nadie. Sin explicación, sin dinero, sin presencia forzada. Yo era solo yo. Eso es todo. Eso fue suficiente. Agarré mi taza de metal, rayada, vieja, pero fiel, y dejé que el olor a café recién hecho se elevara. En ese momento, me vino un viejo recuerdo de cuando Camila aún era pequeña y corría descalza por la casa, pidiéndome que la levantara en mi regazo. «Más alto, papá, más alto». Me levanté. Siempre se levantaba. Y en ese mirador, con las enormes montañas frente a mí, me di cuenta de que pasé toda mi vida levantando a personas que nunca hicieron el esfuerzo de estar a mi lado. No resultó herido. Era un hecho. La vejez tiene eso. Ella te muestra cosas sin maquillaje. El café aún estaba caliente cuando me senté en la piedra más grande. Abrí mi diario y comencé a escribir con letra temblorosa. La vejez me ha dado más lucidez de la que la juventud me ha ofrecido jamás. Detenido. Respiré hondo. Continué. No sirve de nada darlo todo con la esperanza de ser amado. El amor no nace de la deuda. Cerré el cuaderno lentamente. No era tristeza, era paz. Una paz que nunca había sentido mientras trataba de complacer, arreglar, sostener, aferrarme a lo que no quería que me abrazaran. Allí, en ese profundo silencio, me di cuenta de que la soledad no era mi enemiga. Fue mi elección, mi casa, mi protección. La autocaravana estaba estacionada justo detrás, con las ventanas abiertas, y la brisa traía el olor a tierra mojada, una señal de que podría haber llovido durante la noche. Miré esa pequeña vida simple que ahora era solo mía, la cama estrecha, el mapa doblado que mostraba los próximos destinos, los pocos utensilios, la radio que sonaba cuando salía la señal. No era un lujo, pero era libertad, y la libertad, a mi edad, vale más que cualquier herencia. Mientras tomaba el último sorbo de café, me encontré pensando en Camila, no con rencor, sino con una especie de pluma silenciosa. Lástima que eligiera tanto tiempo a la sombra de alguien como Esteban. Lástima por haber creído que la seguridad provenía de una casa grande, un viaje caro, una tarjeta ilimitada.
Lástima que olvidé que fui yo quien le enseñó a andar en bicicleta. Yo era el que pasaba las noches despierto cuando ella se enfermaba. ¿Y quién estaría allí si me hubiera tratado con el más mínimo respeto? También sería yo. Pero la vida tiene sus líneas. Cada uno escribe el suyo. Escribí el mío. Y ella, bueno, déjala encontrar el suyo. ¿Sabes? Mientras miraba ese mar de montañas, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía que esperar el arrepentimiento de mi hija para seguir adelante. Perdemos años esperando disculpas que nunca llegan. Y cuando entiendes eso, el corazón se vuelve ligero. La soledad ya no pesa mucho. Ella da la bienvenida. No sé si Camila cambiará. No sé si algún día llamará a mi puerta con la verdad, y no con interés. Pero por primera vez, no dependo de su respuesta para seguir viviendo. Terminé mi café, cerré la estufa y me quedé allí, en silencio, solo escuchando respirar la vida. Y fue en este silencio que comenzó a nacer dentro de mí una pregunta, suave pero insistente, como pidiendo paso. ¿Duraría toda esa paz? ¿O el destino todavía tenía algo más reservado para mí, allí mismo? En la siguiente curva de la carretera, estaba allí, a orillas del lago de Chapala, viendo cómo el sol se fundía en el espejo de agua como si el día estuviera diciendo su última oración antes de descansar. Y fue en ese cálido silencio que me di cuenta de que mi vida finalmente había encontrado el lugar adecuado para aterrizar. Estacioné la autocaravana cerca de un árbol de palo de rosa en flor, y me senté en una simple silla de campamento mientras la brisa agitaba mi cabello ralo restante. Una pareja de ancianos, que viajaba en un remolque blanco con cortinas amarillas, se detuvo a mi lado y me ofreció un café. Acepté, casi sin pensarlo, como si abriera una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Hablamos durante horas, hablando de todo y de nada, de la vida que pasa, de los niños que siguen sus propios caminos, de las decisiones que tomamos y de las decisiones que ellos hacen con nosotros. Cuando me preguntaste si tenía hijos, sonreí de la manera en que solo aquellos que han perdido mucho aprenden a sonreír. Una sonrisa tranquila, sin cicatriz aparente, y respondí, lo hice, hoy tengo recuerdos. Ella no pidió nada más. Solo puso su mano sobre la mía y se quedó allí, presente, humana, sin tratar de arreglar nada. Y le di las gracias en silencio, porque en ese momento sentí que lo peor había pasado. Que Camila y Esteban habían seguido sus vidas, enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomaron, y que yo también había seguido la mía. Hoy sé que no llevo la ira, solo llevo una certeza. El amor que hay que mendigar no es amor, son migajas. Y pasé demasiado tiempo comiendo muy poco para no molestarme. La lección que quedó es simple, pero pesa como una gran verdad. Nadie debe dar todo su corazón a aquellos que solo ofrecen la mitad de su presencia. Merecemos quedarnos donde nos ven, donde nos escuchan, donde nos aman. Y esto no siempre es dentro de nuestra propia familia. Y digo más, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Empecé de nuevo con una autocaravana, un puñado de carreteras y un corazón remendado. Pero Dios mío, qué hermosa libertad es vivir sin esperar a ser elegido. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí, por caminar por este camino conmigo a pesar de que no me vieron conducir. Realmente, gracias por su compañía. Si esta parte de mi historia te abrazó de alguna manera, deja un me gusta. Me llega como un cálido abrazo de aquellos que nos sostienen en los días fríos. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Así que siempre encuentras tu lugar aquí en esta mesa de historias. Dime también en los comentarios en qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginar el camino que toman mis palabras hasta llegar a tus manos. Y si puedes, activa la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, antes de que te vayas, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.